Happy Sabbath. Un feliz sábado. It's indeed a blessing and a privilege to be in God's courts today. Es realmente una bendición y un privilegio el poder estar en la casa del Señor hoy. Today is another beautiful Sabbath day. Hoy es otro día hermoso de sábado. And today we have the privilege of meeting together to study His Word. Y hoy tenemos también el privilegio de reunirnos juntos para estudiar su palabra. This morning we are going to be continuing with our study that we began last week. Y el día de hoy vamos a continuar el estudio que iniciamos la semana pasada, Concerning the righteousness of God. concerniente a la justicia de Dios. Today's topic is the righteousness of God vindicated in the expression of His mercy. Y el tema de hoy es la justicia de Dios vindicada en la expresión de su misericordia. Let's pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we are grateful for the opportunity to meet in your presence today and to study your word together. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad, el privilegio de estar delante de tu presencia para poder estudiar tu palabra. You are the Holy One. Tú eres el Santo. You are set apart in your perfections, Tú estás separado en tu perfección. transcendent, exalted over all. Tú eres trascendente y exaltado sobre todo. Father, give us a glimpse of one aspect of your excellence. Padre, Today. danos un vislumbre de un aspecto de tu excelencia hoy. Give us a glimpse of your righteousness. Danos un vislumbre de tu justicia. Give us a glimpse of your mercy. Danos una mirada de tu misericordia. Give us a glimpse of your face and a glimpse of your train, the train of your robe. Danos también un vislumbre de tu rostro y de tu vestidura. For this we need your Holy Spirit to guide us. Y para esto, Señor, necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe. We submit ourselves to His influence Así que nos sometemos a su influencia of our minds and of our hearts. sobre nuestras mentes y corazones. And we pray that the expressions from our lips today Orando para que las expresiones de nuestros labios el día de hoy may be a clear reflection of what you have in mind to share with your people this morning. sean un reflejo claro de lo que tú tienes en mente para compartir con tu pueblo esta mañana. We pray this in Jesus' name. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I invite you to turn in your Bibles Les invito a abrir sus Biblias to the book of Proverbs, en el libro de Proverbios. chapter 17. Proverbios capítulo 17 Proverbs 17, verse 15. y versículo 15. Proverbios 17, versículo 15. The word of God says, "He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord." La palabra de Dios dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. I had hinted last week La semana pasada yo di una clave that this verse is one of the most difficult verses in all the Bible.
sobre este versículo y dije que este versículo es uno de los más difíciles en toda la Biblia. Now you say, but what is difficult about this? Y usted puede preguntar, ¿pero qué es lo difícil de este pasaje? This verse is a clear expression of justice. Este versículo es una expresión clara de justicia. Are we agreed? ¿Estamos de acuerdo? It's a very clear expression of justice. Es una expresión muy clara de la justicia. He that justifieth the wicked, Aquel que justifica al impío and he that condemneth the just, y el que condena al justo, even they both are an abomination to God. ambos son una abominación a Jehová. So it is not just Así que no es justo to condemn the just. condenar al justo. It is not a just thing to declare somebody who is innocent guilty. Y no es justo condenar a una persona que es inocente como que si fuese culpable. Are we agreed? ¿Estamos de acuerdo en esto? Neither is it a just thing Tampoco es algo justo to declare someone who is guilty declarar a alguien quien es culpable innocent. como si fuese un inocente. Are we agreed? ¿Estamos de acuerdo en esto? So if we're agreed, Así que si estamos de acuerdo, we must agree that this verse is a clear statement of justice. entonces también vamos a estar de acuerdo que este versículo es una expresión clara de lo que es la justicia. That the just God Que el Dios justo finds abominable haya como abominable anyone who justifies the wicked, cualquiera que justifica al impío or anyone who condemns the just. o cualquiera que condene al justo. Now that is very clear. Ahora, esto es algo sumamente claro. So what's difficult, Ahora- you say, about this verse? Y usted pregunta entonces, ¿qué es lo difícil de este texto? Well, this text seems very straightforward Bueno, el texto parece bastante claro when we apply it cuando lo to aplicamos people, a las personas, when we apply it to ourselves, cuando lo aplicamos a nosotros when we mismos, apply it to judges cuando lo aplicamos a jueces or lawyers, o Well, también a abogados, but especially judges. pero especialmente a los jueces. No one who has a case before the court Nadie quien tenga un caso en la corte where he is wronged donde a él se le ha hecho algo malo, wants to stand before a judge quiere estar delante de un juez who is of a mind to justify the wicked. quien tiene una mente para justificar al impío. If somebody has acted wickedly against you, Porque si alguien ha actuado de manera terrible o mala en contra de usted and you go before the court y usted va a la corte seeking justice, buscando justicia and you happen upon a judge y usted se encuentra con un juez that has a reputation que tiene una reputación to justify the wicked, de darle la razón al impío, how will you feel? ¿cómo se sentiría usted? Perhaps you would even want to proceed Quizás usted ni siquiera va a querer proceder with the lawsuit con la corte, ¿no? Con Because- su demanda, because you are aware that justice will not be done. porque ya usted se da cuenta que la justicia no se va a cumplir. Because perhaps if somebody comes, if your opponent comes with a bribe, Porque quizás si su oponente viene con algo para poder comprar al juez, then the judge is very likely motivated by the money to declare the one who has wronged you innocent. entonces si es ese tipo de juez que está inclinado a darle la justicia a favor del que ha errado, quizás entonces si alguien le ofrece algo de dinero, él sea motivado para actuar a favor de aquel quien ha hecho mal. So,
would you feel confident to proceed with your case? Así que ¿se sentiría usted confiado o confiada de proceder con la demanda? No. No. So justice Así que la justicia requires that what is right requiere que aquello que es correcto be pronounced and be paid. sea pronunciado y también sea pagado. Last week, La semana pasada I cited yo cité from memory a quote. Yo cité de memoria una declaración, una cita, Although I made a mistake because I said it was from Roe versus Wade. That was not. y de hecho quiero decir públicamente, cometí un error porque yo en esa ocasión dije que esta declaración venía del caso de Roe contra Wade, pero no. The case from which this was cited was Rex versus Sussex justices in England. Y de hecho la cita que había pronunciado viene de un caso, sí, judicial, pero de Rex contra Sussex Justices. Y esto ocurrió en Inglaterra. Rex means king. Rex significa rey. So this was a case where there was a contest between the king and some justices, some judges on a certain matter. Y este era un caso en el cual había una disputa entre el rey y unos miembros de la legislación. And the Chief Justice, the then Chief Justice of England, he said these words, and this was said in 1924. Y quien era en ese momento el líder de la Corte Suprema de Inglaterra, en ese momento, Lord Heward, pronunció esto en 1924. He said, Él dijo, "It is not merely of some importance, but is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done." no es algo meramente de alguna importancia, pero es de importancia fundamental que la justicia no sea solamente hecha, pero esta debe manifestarse e indudablemente verse como ejecutada. So, how do we know that justice is done? Ahora, ¿cómo sabemos que la justicia se ha hecho? It cannot be sufficient No es suficiente that somebody says, "Well, this is just." que alguien diga, bueno, esto es justo. No, No, there must be a demonstration tiene que haber una demostración that justice is done. que la justicia se ha ejecutado. It must not only be done, No solamente tiene que ser hecha, that means justice, this statement, if we follow its logic, y si nosotros seguimos la lógica de esta declaración, it's telling us that justice cannot be done in secret. nos quiere decir que la justicia no es algo que se hace en secreto. And you know, there are some people who, when there's a case, Y saben que hay algunas personas que cuando hay un caso and they see that they will not be able to win the case, y cuando ven que ellos observan que quizás no van a ganar el caso, then they call for a secret meeting entonces llaman por una reunión secreta. and they reach a settlement. Y allí ellos llegan a un acuerdo. How is that settlement reached? ¿Cómo se llega a ese acuerdo? Maybe they pay the person who is wronged. Quizás le dan una compensación a la persona a la cual se le ha hecho el daño, But that compensation is given in secret. pero esa compensación se le da privadamente. Is that justice? Ahora, ¿es eso justicia? Based on this declaration, Basado en esta declaración, that cannot be justice. eso no puede ser justicia. Because justice must be undoubtedly and manifestly be seen to be done.
Porque la justicia tiene que, sin lugar a duda, ser manifestada y verse como ejecutada. Well, I know I have a short time, Ahora, sé que tengo poco tiempo, but I Pero- am comforted tengo el consuelo by the fact por el hecho that if I'm not able to give a comprehensive a que si no podemos esta mañana dar una visión comprensiva presentation of this matter, de este asunto, each one of you here cada uno de ustedes acá and watching y aquellos que nos están today viendo and in the future hoy o en cualquier momento que nos miren, will have access van a tener or can acceso, have access pueden tener acceso to a more comprehensive study a un estudio más comprensivo on this subject. o más completo de este asunto. And it is found in this book. Y se encuentra en este libro, On a hill called Calvary. en un monte llamado el Calvario, On a hill called Calvary. sobre un monte llamado Calvario. In 2010, the Lord led me to write this book. Y en el 2010 el Señor me llevó a escribir este libro. And in one of the chapters, Y en uno de los capítulos there is a treatment hay se trata específicamente on the subject of justice, divine justice, el asunto de justicia divina. and particularly on the problem of Proverbs 17:15. Particularmente el problema de Proverbios 17:15. It is dealt with in detail, Y ahí se va a hablar con detalles detail that we will not be Detalles. able to do right now. que por tiempo no podemos hacer aquí ahora. So if you would like to do that study for yourself Así que si usted quiere hacer este estudio por usted mismo, in a more in-depth manner, de una manera más profunda, then we're going to make available to you, free of charge, vamos entonces a colocar libre de costo a PDF version of this book. una versión en PDF de este libro. And for that, for those who would like to find it in English, Y aquellos lo tenemos tanto en inglés, you have here the y links usted in English puede ver allí los enlaces as well as in Spanish. y también en español. Now, just want to say that the English version, Ahora, la versión en inglés, we're still working on it, so estamos trabajando you might find some typographic errors or so on. But en The prepararla, idea en is there. tenerla lista. so, what is the problem Así with que- Proverbs 17:15? ¿Cuál es el problema con Proverbios 17:15? Why am I asserting that this is the most difficult text, one of the most difficult texts, if not the most difficult text in the Bible? ¿Por qué entonces yo declaro que este es uno de los textos más difíciles, si no el más difícil de la Biblia? The problem comes not when we apply it to judges or people, El problema viene no cuando el texto se aplica a personas, a jueces, but when we apply it sino cuando lo aplicamos to the Creator Himself. al Creador mismo. Let's take a look at Romans chapter 5. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Romans chapter 5 and verse 8. Romanos 5 y versículo 8. Okay. Let's read from verse 6. Vamos a leer desde el versículo 6, Romanos 5. It says, "For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly." Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. For scarcely for a righteous man will one die. Yet peradventure for a good man some would even dare to die. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo,
pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Is there a problem here? ¿Hay un problema aquí? Why did Christ die? ¿Por qué murió Cristo? How did Christ die? ¿Cómo murió Cristo? Who is Christ? ¿Quién es Cristo? What is his character? ¿Cuál es su carácter? Did Christ die condemned? ¿Será que Cristo murió condenado? And if Christ died condemned, Y si Cristo murió condenado, and his character does not match his condemnation, y su carácter no está a cuentas con la condenación que él recibe, then we have a contradiction entonces tenemos una contradicción acá, of Proverbs 17:15. de Proverbios 17:15. What is the character of Christ? ¿Cuál es el carácter de Cristo? He is the Lamb of God, Él es el Cordero de the Dios. spotless Lamb of God. El Cordero de Dios sin mancha. There is no blemish in him. No hay ningún defecto en él. There is nothing, no just accusation that can be brought against him. No hay ninguna acusación justa que puede ser traída en su contra. He is the just one. Él es el justo. Now, Ahora, if that is true, si eso es cierto, death has no power over him. la muerte no tiene poder sobre él. So how did he die? ¿Y cómo murió? Well, we know he died condemned. Bueno, sabemos que él murió condenado. He died as a criminal. Murió como un criminal. Are you aware of that? Estamos claros en esto. I hope you understand Y that espero que ustedes Jesus entiendan died as a criminal. que Cristo murió como un criminal. He had the death sentence pronounced on his head. Tenía una sentencia de muerte pronunciada sobre su cabeza. He died under the condemnation of capital punishment. Él murió bajo la condenación de causa o capital. Who condemned him? ¿Quién lo condenó? The Jews, Los judíos. right? ¿Seguro? Pilate. Pilato. So we have the Pharisees, the Sadducees, the Sanhedrin that were there crying out, crucify him, crucify him. Tenemos al Sanedrín, a los fariseos, a los saduceos gritando, crucifíquenlo. And we have vacillating Pilate. Y tenemos allí a Pilato vacilando, The Pharisees and the scribes and the leaders representing the Jewish nation, los escribas, los fariseos, los saduceos representando a la nación judía and vacillating Pilate representing Rome. y Pilato vacilando que representa a Roma. And what did Rome say? ¿Y qué dijo Roma? I find no fault in him. No hallo culpa en él. Do you wish that I should present you your king? ¿Queréis que os presente vuestro rey? And the representatives of the Jewish nation said, we have no king but Caesar. Y los representantes de la nación judía dijeron, no tenemos rey sino César. Well, at this time, Pilate said, at this time I normally present to you, set one prisoner free. Bueno, entonces, en este tiempo, normalmente yo libero a un prisionero. Do you wish that I set him free for you? ¿Quieren que yo libere a este hombre para ustedes? Shall I crucify your king? ¿Voy a crucificar su rey? After saying they had no king but Caesar, Y después de decir que ellos no tenían otro rey sino César, they said to Pilate, ellos le dijeron a Pilato, away with this man. fuera con este hombre, Give us Barabbas. danos a Barrabás. Wow. They chose Ellos eligieron a murderer. un asesino. They chose to set free a murderer, Ellos decidieron liberar a un a asesino, thief, un a ladrón, rapist, un violador, one who was fomenting
social unrest uno quien estaba fomentando conflicto social than to choose the Prince of Life. en vez de elegir al príncipe de vida. So the Jews condemned him. Así que los judíos lo condenaron. Pilate, even though he said, I find no fault in him, Pilato incluso dijo, yo no hallo culpa con este hombre. eventually said, take him and crucify him, Y eventualmente les dijo, tómenlo y crucifíquenlo ustedes, because I find no fault in him. porque yo no hallo culpa en él. That's a very contradictory statement. Esa es una declaración bien If you contradictoria. find somebody without fault, Si usted sabe que alguien no tiene culpa, you should not leave them into the hands of oppressors. ¿cómo lo va a dejar a las manos de los opresores? That's what Pilate did. Y eso fue lo que hizo Pilato. He let the innocent Él dejó que el inocente fall into the hands of wolves. cayera en las manos de los lobos. So we know the Jews condemned him. We Así know the que- Romans condemned him. Sabemos que los judíos lo condenaron, los romanos lo condenaron. But was that the only condemnation that Jesus experienced? Pero ¿será que esta fue la única condenación que Jesús experimentó? Look at what Isaiah chapter 53 tells us. Mira lo que nos dice Isaías 53, Verse 7. versículo 7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. And he was taken from prison and from judgment. And who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. So how was he condemned? Entonces, ¿cómo fue él condenado? How could he make his grave with the wicked? ¿Cómo su sepultura podía estar con los impíos? How was he there dying between thieves? ¿Cómo él podía estar muriendo entre ladrones? Because he had done no violence, Porque no había hecho nada violento. neither was deceit in his mouth. Tampoco había engaño en su boca. That doesn't make sense. Eso no tiene sentido. So we can say clearly that those who put Jesus to the cross Ahora nosotros podemos decir claramente que aquellos quienes pusieron a Cristo en la cruz they are under condemnation. están bajo condenación. They were doing abominably. Estaban haciendo algo Because abominable. someone who was just Porque alguien quien era justo was condemned by them. fue condenado por ellos. And that includes Pilate. Y eso incluye a Pilato. They acted unjustly toward Christ. Ellos actuaron injustamente hacia Cristo. But look at this. Pero miren esto. Look at verse 10. Mire el versículo 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. En la versión en inglés dice, deleitó a Jehová su quebrantamiento. It pleased the Lord. Deleitó al Señor. How can this ¿Cómo puede esto please a just God? deleitar a un Dios justo?
How can a just God ¿Cómo un Dios justo be pleased in the condemnation of the just puede ser deleitado en la condenación del justo? when he himself has said in Proverbs 17:15 that it is abominable Cuando él mismo ha dicho en Proverbios 17:15 que es una abominación to condemn the just condenar al justo or to acquit the guilty? o poner como inocente al culpable. Do you see, brothers and sisters, if God is just, Vemos aquí, hermanos, si Dios es justo, the act of pardon, el acto de perdón, God's action to pardon you, la acción de Dios para perdonarte a ti, calls into question his justice. trae a cuestionamiento su justicia. God's mercy La misericordia to de the Dios ungodly al impío brings into question his righteousness. cuestiona su justicia. Were the Jews acting justly Los judíos actuaron de forma justa when they said, "Away with this man"? cuando dijeron fuera con este hombre. Were the Romans acting justly Los romanos actuaron justamente when they stretched forth those innocent hands cuando ellos extendieron las manos that were inocentes constantly occupied in the blessing of humanity? que estaban continuamente ocupadas en la bendición de la humanidad. And when they drove rusty spikes through his hands, were they acting justly? ¿Será que cuando clavaron en sus manos esas espinas, esos clavos, estaban actuando de forma justa? You say no. Usted dice, no. But on top of this, Pero además de todo esto, we have this affirmation tenemos esta afirmación in Holy Writ en la palabra santa that tells us that it pleased the Lord. que nos dice que se deleitó el Señor. It pleased the Lord to bruise him. Se deleitó el Señor al quebrantarle. We could say, well, what pleased the Lord? Y usted puede preguntarse, ¿qué le deleitó el Señor? The condemnation of the Jews toward Christ? ¿La condenación de los judíos hacia Cristo? But God is just. Dios es justo. How could it please God? ¿Cómo podría complacer a Dios? So when he says it pleased the Lord to bruise, it pleased the Lord. Entonces, cuando dice que el Señor así todo quiso quebrantarlo, Wait. No. in the Spanish. Yes, but we don't go there yet. Something pleased the Lord. What is Entonces, it? algo deleitó el Señor. ¿Qué fue? Was it the cruel treatment of the Romans and the Jews toward Jesus? ¿Fue el tratamiento cruel de los romanos y de los judíos hacia Jesús? Was it that pleased God? ¿Será eso lo que deleitó al Señor? No, the verse says, No. El versículo dice, it pleased the Lord to bruise him. con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Do you understand, brothers and sisters, what this is saying? ¿Entienden ahora lo que esto está diciendo? That Jesus, Que Jesús, his heart was heavy que su corazón under the estaba, rejection of his own people. que su corazón estaba cargado por el rechazo de su propio pueblo. His body was broken and lacerated under the Roman whip. Su cuerpo fue quebrantado y fue lleno de latigazos por el látigo romano. But on top of all that suffering Pero encima de todo ese sufrimiento that humanity could bring against him, que la humanidad pudo haber traído en contra de Cristo, Jews and Gentiles rejected him. judíos y gentiles lo rechazaron. His heart was overwhelmed with the feeling, with the pain of rejection. Su corazón estaba lleno de esos sentimientos de rechazo. He knew what hatred was. Él sabía lo que era el odio, He felt it in his soul. porque él lo sintió en su alma. His skin, his flesh tingled Su carne with its attack. se quebrantaba ante el ataque. And yet, Y sin embargo, there was more pain había más dolor that Jesus felt. que
sufrió Cristo. There was a pain that transcended Hubo un dolor que the trascendió rejection of men el rechazo de los hombres toward the just one. hacia el justo. What was that? ¿Y qué era esto? It was the rejection of God. Era el rechazo de Dios. So the question is, if men were unjust Así que la pregunta viene, si los hombres fueron injustos to condemn Jesus and to treat him in such a manner, para condenar a Jesús y tratarlo de esa forma, then how is God going to be vindicated entonces ¿cómo Dios va a ser vindicado? in treating him, in joining them En unirse a ellos para este trato a Cristo, in the rejection of the just one? en el rechazo del justo. You know, Jesus said to Nicodemus in So- John chapter 3. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, Let's read it y together. vamos a leerlo rápidamente. Juan 3, John 3, verse 14. Juan 3, versículo 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. So Moses took a stick Así que Moisés tomó un palo and he made a bronze serpent. y él hizo una serpiente And de he bronce wrapped that serpent around the stick. y la colocó alrededor de esa vara. You know the story when the Y people ustedes were bitten conocen la by the historia, serpents. cuando las personas fueron mordidas por And serpientes. then he lifted up that Y luego bronze serpent on the stick. él levantó esa serpiente de bronce en esa vara And he said to all the people who were bitten, y le pronunció a cada persona que había sido mordida: look and live. mirad y vivid. It's a very strange thing. Es algo bien extraño, Because we know that the serpent porque nosotros sabemos que la is serpiente not an animal of admiration in the Bible. no es un animal admirable en la Biblia. The serpent La serpiente is declared in Genesis 3 as the beast that was most subtle or most wise among all the creatures. en Génesis 3 se declara beasts. que entre las bestias la serpiente era la más astuta. But we also know that the serpent was used of the devil to deceive the woman. Pero también sabemos que la serpiente fue usada por el diablo para engañar a la mujer. And that in the end, God cursed the serpent. Y que al final Dios maldice a la serpiente. So the serpent is synonymous with curse. Así que la serpiente es un sinónimo de maldición. It's a cursed animal. Es un animal maldito. There's another animal that is cursed. Hay otro animal también que es maldito. You know what it is? ¿Saben cuál es? Another animal that symbolizes a curse. Un otro animal que simboliza maldición. It's the he-goat. Es el macho cabrío. Yeah. So why did Moses hold up the serpent? Ahora, ¿por qué Moisés levantó la serpiente? Why did he put it on a piece of stick? ¿Por qué la colocó en una vara? Because the serpent and the stick Porque la serpiente y la vara reminds man le recuerda al hombre of their fall. de su caída. Adam Adán and Eve y fell Eva cayeron. when they took from the tree Cuando ellos tomaron del árbol that God said they should not eat from. que Dios les dijo que no debían comer. That's why he held up a stick, Y es por eso él levantó una something vara, that comes from a tree. algo que viene de un árbol. When they sinned, Cuando ellos pecaron, they were ashamed. tenían vergüenza. And when they heard the voice of God walking in the cool of the garden, Y cuando ellos escucharon la voz de Dios en el huerto, Genesis 3 tells us that they ran and they hid themselves among the trees of the garden. La Biblia nos dice en Génesis 3 que ellos corrieron y se escondieron entre los árboles del huerto.
So the condition of man Así que la condición del hombre in his sin en su pecado before God delante de Dios is one of condemnation. es una de condenación. He is naked, Él está desnudo, exposed to the justice of God, expuesto a la justicia de Dios, and he's found afraid, y a él ahora tiene temor trying to hide himself Y from as- God's justice y- among the trees. está tratando de esconderse de la justicia de Dios entre los árboles del huerto. But the fall of man Pero la caída del hombre leaves man in a very precarious condition. deja al hombre en una situación bastante He's precaria. not only guilty for his sin that he Él has committed, no solamente es culpable por el pecado que ha but cometido, the choice he has made sino que la elección que to tomó listen to the serpent para escuchar a la serpiente puts him in a position of enslavement to the serpent Lo- and to the one who was behind the serpent. lo coloca en una posición de esclavitud a aquel que estaba manejando la serpiente. All right? So now man becomes a slave. Ahora el hombre se hace esclavo Of Satan. de Satanás. So in order for him to serve Satan, Así que para que él pueda servir a Satanás, his nature su naturaleza must be altered debe ser alterada so that his service para que su servicio is not a one of hard labor. no sea uno de trabajo forzado. I hope you're paying keen attention, Y brother. espero que aquí ustedes presten atención. So God permits the altering Así que Dios permite la alteración of the nature of man de la naturaleza del hombre so that in serving the devil, para que al servir el diablo, in doing the will of Satan, en hacer la voluntad de Satanás, he is not under hard bondage all his days. no está en una situación de esclavitud todos sus días, No. Hard bondage. de trabajo duro todos sus días. That means Eso significa his nature que su naturaleza, being so modified al ser modificada so that the will of his new master para que la voluntad de su nuevo maestro becomes his delight. sea ahora su deleite. His affections are so twisted Sus afectos son cambiados that which under normal circumstances, para que aquello que bajo circunstancias normales, that which under his innocency aquello que bajo su inocencia would have been detestable hubiera sido como algo detestable to do, para hacer, now with his affections twisted, ahora con sus afectos cambiados, the will of his new master la voluntad de su nuevo maestro is now delightful. es hallada como algo de deleite. So this is one of the problems that fallen man has. Y este es uno de los problemas de la humanidad caída. Our fallen nature, Nuestra naturaleza caída, in order that we do not spend our days in service to Satan under hard bondage, para que nosotros no pasemos el resto de nuestros días en una carga pesada, but rather in delightful obedience sino en una obediencia to the will of that tyrant. una obediencia voluntaria a ese tirano. Our affections are twisted. Nuestros afectos son cambiados. So when the people were bitten by serpents, Así que cuando las personas fueron mordidas por la why serpiente, were they bitten? ¿por qué fueron mordidas? Why did God send serpents? ¿Por qué Dios envió serpientes? Because he wanted to show them what was in their hearts. Porque quería mostrarles qué era lo que estaba en sus Paul corazones. tells us in Romans 8 verse 5 Pablo nos 2:8, dice en Romanos 3 that the carnal man que el hombre carnal is not subject to the law of God, no está sujeto a la ley de Dios, neither indeed can be, ni tampoco puede estarlo, but he's at enmity toward God. sino que está en enemistad contra Dios. What was in their hearts? ¿Qué era lo que estaba en sus corazones? Poison. Veneno. They had poison in Tenían their hearts toward God. veneno en sus corazones hacia Dios. When they opened their mouth, Cuando ellos abrían su boca, they acted like a spitting viper. ellos actuaban como una víbora.
There was nothing peaceful that they could declare about God. No había nada de pacífico que ellos pudieran decir sobre Dios. Poison was pumping. Their hearts were pumping poison Su corazón estaba bombeando veneno to the good God. a un Dios bueno. So God, wishing to show them what was in their heart, Y Dios quería mostrarle qué era lo que estaba en sus corazones. Bible says he sent fiery serpents. La Biblia dice serpientes de fuego. When they got bitten, Cuando ellos fire was going through their veins. Cuando ellos fueron mordidos por la serpiente, era como que si fuego estuviera bombeando sus venas. And God said to Moses, lift up a serpent Y Dios le dijo a Moisés, that looks like this serpent. Make one of bronze. levanta una serpiente que se vea como esta, una de bronce, And all who wish to live, look at that serpent. y todo el que quiera vivir, que vea a esta serpiente. He held up the accursed thing. Él levantó aquello que era maldito. He held up the hated thing. Él levantó aquello que era The odiado, abominable serpent. la serpiente abominable, To show them what was in their heart. para mostrarles qué era lo que estaba en The sus fire corazones. that you feel going through your veins. Ese fuego que dicen ustedes que sienten sobre sus venas, That is how your attitude feels toward me. esa es la actitud que ustedes tienen hacia mí. When you do not trust me. Cuando ustedes no confían en mí, When you murmur against me. cuando ustedes se quejan contra When mí, you open your mouth to express your murmuring. cuando ustedes abren su boca para solamente quejarse, It is as if you're unleashing fiery venom in my veins. es como que si ustedes también colocaran su veneno, su fuego en mis venas. You must understand Tienen que entender that something is desperately wrong with que you. algo está desesperadamente mal con ustedes. Your heart Sus is corazones bitter toward me están amargados hacia without mí, cause, sin without ninguna reason. causa, sin razón. But I have a solution for you. Pero yo tengo la solución para ti. Look Mira and live. y vive. Look at what? Mira qué. Look at that serpent. Mira esa serpiente. Well, the serpent is cursed. Pero la serpiente está maldita. So how can there be healing De cómo- from that which brings poison? ¿Cómo puede haber sanidad de aquello que trae veneno? Why did Moses lift up the serpent? ¿Por qué Moisés levantó la serpiente? Jesus gives us the answer. Jesús nos da la respuesta. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesus knew he was to be lifted up. Jesús sabía que él iba a ser levantado. Jesus came to the earth to be Jesús lifted up. vino a la tierra para ser levantado. He came to bear the curse. Él vino para llevar la He maldición. was not forced by the Father. Él no fue forzado por el Padre. No, from before the foundation of the world. No, desde antes de la fundación del mundo, He set himself apart Él se separó a sí mismo to be the substitute para ser el sustituto for sinners lost. para pecadores perdidos. He himself Él mismo, volunteered to be voluntariamente, the security of creation. se puso como la seguridad de la creación. God, Dios, the Father, the Son, and the Holy Spirit, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, before they created the universe, antes de crear el universo, decided decidieron what type of creatures they would bring about. qué tipo de criaturas ellos And establecerían. it was decided that the creatures that should live Y se decidió que aquellas criaturas que han de vivir should be privileged serían privilegiadas with freedom, con la libertad of election, de elegir, freedom to choose libertad de whether or escoger, not they would dwell happily under the government of God, bien sea que ellos vivieran felizmente bajo el gobierno de Dios or whether they would reject God's o authority. si rechazarían la autoridad de Dios. God could have made creatures, Dios pudo haber creado criaturas, both angels and men, tanto ángeles como hombres, without that capacity, sin esa capacidad, without the capacity to say no to the King of Kings and Lord of Lords. sin la capacidad de decir no al Rey de Reyes y Señor de Señores. But he, in his wisdom, Pero en su sabiduría noted that for the perpetuity of
happiness notó que para la perpetuidad de la felicidad in the universe en el universo and for his own joy, y para su propio gozo, he preferred él prefirió to have creatures tener criaturas that chose que escogieran submission to him sumisión a él, than those that were forced into it. que ser criaturas forzadas a hacerlo. But Pero this choice esta elección is costly. es costosa, It's expensive es muy cara, because it's risky. porque tiene un riesgo. Because at any moment, Porque en cualquier momento, one who seems to be happy, uno que pareciera estar feliz, living in submission to God's will, viviendo al someterse a la voluntad de can Dios, change his mind. puede cambiar de opinión. And that can put in danger the whole security Y eso puede poner en peligro toda la seguridad of the universe. del universo. So God knew this. Y Dios sabía esto. It was not new to him. No He era- did not discover it when Lucifer sinned. No era algo nuevo para él, no fue algo que lo sorprendió cuando Lucifer pecó. He did not discover this when Adam and Eve sinned. Él no descubrió esto cuando Adán y Eva pecaron. He knew Él lo sabía, this possibility. que había esta In posibilidad. fact, he knew that it would happen. De hecho, él sabía que esto iba a ocurrir. And so when he made creatures free, Así que cuando él hizo a criaturas libres, when he decided to make creatures free, cuando él decidió hacer criaturas he libres, had to make a decision. tenía que hacer una decisión. This is the decision. Y esta es la decisión. Will we demand or expect of them justice? ¿Demandaremos o esperaremos de ellos justicia? Should they choose Si ellos escogen to reject rechazar our authority? nuestra autoridad, Will we demand justice of them? ¿demandaremos justicia de ellos? Of course, Claro, he's just. él es justo. But if we demand justice of them, Pero si demandamos justicia de ellos, it means their extinction. esto significa su extinción. So the next question, Así que la próxima pregunta es esta. should we go ahead with this? ¿Proseguiremos con este plan? If we go ahead with this Si lo hacemos and there rises rebellion, y se levanta rebelión, justice demands extinction of the rebels. la justicia demanda la extinción de los rebeldes. Will we extinguish them? ¿Los extinguiremos? And if we extinguish them, Y si lo hacemos, what will we do? ¿qué Are we haremos? going to start over? ¿Voy a comenzar de nuevo? Look at this. Something about the nature of God and the wisdom of God. Mira, hay algo sobre la naturaleza de Dios, sobre la sabiduría de If God Dios. was En going to Dios- extinguish Si Dios extinguiría the creation, la creación, there would be no reason for him to begin in the first place. no había entonces razón para que Él comenzara con la creación en principio. Because he knows the end from the beginning. Porque Él conoce el fin desde el So principio. if the situation is going to become so dangerous Así que si la situación se vuelve tan peligrosa that he's going to have to extinguish human life, que Él tendría que extinguir la vida humana, then it makes no sense to start it. entonces no tendría sentido ni siquiera comenzarla. So what should we do? Should we make them so they are not free, so there's no danger? Entonces, ¿qué hacemos? Los creamos para que no sean libres, para que no tengamos peligro. Or should we make them free? O debemos hacerlos libres. Then we have the danger. Now, Entonces- what will we do about this danger if we decide to make them free? Pero si los hacemos libres hay peligro. Entonces, ¿qué hacemos? And one undertook, Y uno tomó make them free. y dijo, hazlos libres. Make them free. Hazlos libres. Make them free. Hazlos libres. I will undertake. Yo tomaré, I will pay yo pagaré for their freedom. por la libertad de ellos. I will pay Yo pagaré to deliver them from extinction. para librarlos de la extinción. Let the justice Que la justicia that they deserve que ellos merecen fall upon me. caiga sobre mí. And so we shall preserve Y así los preservaremos. human life. Preservaremos la vida humana.
The father said, El padre dijo, you know ¿sabes? that if you undertake Que si tomas to be their substitute, el hecho de ser su sustituto, I will not relent. no voy a echar para atrás. I will not hold back. Yo no voy a echar esto para atrás. You must bear the full extent of divine justice in your person. Tú vas a cargar con toda la plenitud de la justicia divina. Yes, Father, Y él dijo, sí, padre, I will bear it. yo lo cargo. Like Isaac, he said, Como Isaac dijo, Father, bind me hand and foot Padre, átame de manos y pies and secure me to the altar. y asegúrame al altar. And that's why Jesus said, Y eso fue lo que Jesús le To dijo Nicodemus, a Nicodemo. as Moses lifted up the serpent in the wilderness, Como Moisés levantó la serpiente so en el must desierto, the Son of Man be lifted up, así el Hijo del Hombre será levantado. because he was the Lamb of God, Porque Él era el Cordero de Dios, set apart from before the foundation of the world. separado desde antes de la fundación By del his mundo. promise, God went ahead with this creation of Y the universe. por su promesa, Dios embarcó en la creación del universo. But Jesus is not just the Lamb of God. Pero Jesús no es solamente el Cordero de Dios. He is the he-goat. Él también es el macho cabrío. He's the he-goat, the cursed he-goat of the Day of Atonement. Él es el macho cabrío de ese día de expiación. He is the serpent lifted up, Él es esa serpiente alzada, the one that bears in his person aquel que carga en su the persona fullness of God's curse, la totalidad de la the maldición de fullness Dios, of God's condemnation, toda la condenación de Dios the completa, fullness of God's hatred for el sin. odio de Dios hacia el pecado. He was lifted up. Él fue alzado He must be lifted up. y él debe ser levantado. Why lifted up? ¿Por qué alzado? Why must the serpent be lifted up on a piece of wood? ¿Por qué la serpiente tenía que ser levantada en una vara de madera? Because Adam was hiding between the trees, Porque Adán estaba escondido en los árboles, naked. desnudo. Jesus must be lifted up on a tree. Jesús sería alzado en un madero. El Antiguo We are Testamento told that cursed is everyone that hangs on a tree. se nos dice, maldito el que sea colgado en un madero. He that is hung on a tree Aquel que es colgado en un madero is under God's curse. está bajo la maldición And de in Dios. order for that curse not to affect the neighborhood, Y para que esa maldición no afectara la comunidad, the hung one, the one is hung, aquel que era colgado must be separated from the neighborhood. tiene que ser sacado de He la must be comunidad. brought outside the city Él era llevado fuera de la ciudad and there be hung on the tree, y allí era colgado en el madero, so that the curse does not come upon the neighborhood or on the city. para que la maldición no cayera sobre la comunidad, sobre el campamento. So Jesus, Así que Jesús, as God put Adam and Eve out of Eden, así como Dios sacó a Adán y Eva del Edén, Jesus was brought outside of the holy city. Jesús fue llevado fuera de la ciudad. And outside he was stripped naked, Y fuera de la ciudad fue desnudado, as Adam and Eve were after they sinned. tal como estaban Adán y Eva después del pecado. Open, naked to the righteous justice of God. Completamente Judgment of God, sorry. desnudo a la justicia de Dios. And he was nailed to a tree. Y fue clavado en un madero. And he was raised up Y fue alzado on that tree. en ese madero. But that same tree came down. Pero ese mismo madero bajó, descendió. And it went down into the ground. Y al descender, That place where it went down in the ground ese lugar donde descendió is called Calvary. es llamado The Calvario. place of the skull. El lugar de Cranium? el lugar del cráneo, Calavera. de la calavera. Yeah. So when the cross came down, Así que cuando descendió la cruz, it descended upon the skull descendió sobre la calavera that pointed to the skull of the serpent. que
apuntaba a la cabeza de la serpiente. And he was lifted up there. Y él fue levantado Now, allí. why lifted up? Ahora, mientras alzado, Because he must be separated. él tenía que ser separado. When he's lifted up, Cuando él está alzado, he's not touching earth. él no toca la tierra. That means he's rejected of men. ¿Eso significa que él es rechazado de los hombres? He's hanging between heaven and earth. Él está colgado entre el cielo y la tierra. That means he's rejected of heaven. Él es rechazado del cielo. He becomes the curse. Él se convierte en He maldición. who undertakes to justify the wicked Aquel que toma la tarea de justificar al impío becomes abomination. se hace una abominación. He became the curse. Él se hizo abominación. God himself Dios mismo turned from him le dio la espalda because he took porque él tomó upon himself the accursed thing. sobre sí mismo la maldición. God did not put it on him. Dios no la colocó sobre él. He freely chose it. Él libremente la tomó For our justification, para nuestra to justificación, set us free from our condemnation. para librarnos de nuestra condenación. Jesus took our robes Jesús tomó nuestra vestidura of sin and condemnation de pecado, de and condenación covered himself y se cubrió a sí mismo with our shame. con nuestra vergüenza And the righteous wrath of God y la ira justa de was Dios directed to him fue dirigida a él without filter, sin filtro, undiluted. sin ser diluida. He drank the Él cup. tomó la copa. He became the curse. Él se hizo So he maldición. lifted up there, Y alzado allí, rejected of men, rechazado de los hombres, but also rejected of God. pero rechazado de Dios. That's why Isaiah says, it pleased the Lord Y es por eso que Isaías dice que el Señor quiso to bruise him. quebrantarlo. Because God saw there on the cross Porque lo que Dios vio en la cruz, sin, vio el pecado. Adam's sin, El pecado de Adán, Cain's sin, el pecado the de sin Caín, of all the children of Adam, el pecado de todos los hijos de your Adán, sin tu pecado and mine, y el mío. and his full fury against our iniquity Y and su- rebellion came justly Y su furia completa a esa rebelión y pecado against him. llegó justamente contra His él. long suffering Su paciencia met with satisfaction pudo ser ahora in satisfecha Jesus. en Cristo. His pent-up wrath Su ira found expression halló expresión and he let it go. y él la soltó. He unvented his hatred for sin Él desató su odio hacia el pecado against Jesus. en contra de Jesús. He found relief. Allí encontró alivio. It pleased the Lord to bruise him. Quiso Jehová quebrantarlo. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? So that he does not Para que él have to release his wrath no tenga que soltar su ira against you. sobre ti. What you deserve to Lo que feel. tú mereces sentir, What you deserve to know. lo que tú mereces saber, Jesus voluntarily took. Jesús voluntariamente So tomó that if you today para que tú hoy believe that that wrath is indeed just, creas que esa ira es verdaderamente justa, believe that that is what you really deserve in para life, que creas que eso es lo que realmente mereces en vida believe that God has no other pay or salary for you, y que Dios no tiene otra paga o salario para ti. He can give you Y ahora Él puede darte what Jesus deserves. lo que Jesús merece. God did this Esto lo hizo Dios and He's justified. y es justificado. He's justified today Él está justificado hoy in justifying the wicked. en justificar al impío, You and me. tú y yo.
He can justify us. Él puede justificar. And no one can lay a finger at him and say, God is unjust. Y nadie puede levantar el dedo y decirle a Dios, Dios es injusto. Look, he forgives the Mira. wickedness of that man. Él perdona la maldad de ese hombre. No one can raise a finger. Nadie puede levantar un dedo. Because if anyone raises a finger, Porque si alguien acusa, he will say, take a look at my son. él va a decir, mira a mi hijo. He took Él tomó their salary. el salario. And if anyone says, but God, you're unjust. Pero, y si alguien dice, pero Dios es How could you injusto, condemn the just one? ¿cómo podías condenar al justo? The answer is, La respuesta es, I did not force him. yo no lo forcé a hacer esto. He undertook Él lo hizo voluntarily. voluntariamente. The justice of God La justicia de Dios is vindicated. se vindica. The righteousness of God La justicia de Dios is vindicated in his expression of mercy toward you and me. se vindica en la expresión de misericordia hacia ti y hacia mí. We ought to rejoice before God. Y tenemos que regocijarnos We delante de ought to Dios. rejoice before God Tenemos que regocijarnos delante de and say, Dios. thank you, Y Jesus. decir, gracias Jesús. He holds the key Él tiene la llave to the door that was shut para esa puerta que fue cerrada against us to God's favor and God's kingdom. para nosotros ante el favor de Dios y su reino. Jesus opened the door. Jesús abrió la puerta. Do you know that in heaven, Saben que en el cielo angels los ángeles and God y Dios say thanks to Jesus. dicen gracias a Jesús. God the Father Dios el Padre says, thank you, Jesus. dice gracias Jesús. You opened the door Tú abriste la puerta for me to draw near to para que sinners yo me pueda acercar a los in pecadores forgiveness. y perdonarles. So if God says thanks to Así que Jesus, si Dios dice gracias a Jesús, when are you going to join all heaven and say, thank you, Jesus? ¿cuándo tú te vas a unir a Él y decir gracias Jesús? May God's name be praised Que el nombre de Jesús sea in alabado. the response we give him En la respuesta que damos to the marvelous expression of his mercy and grace a la experiencia maravillosa de su gracia y de su in the misericordia cross of Jesus Christ. en la cruz de Jesucristo. Amen. Amén.
Los pajarillos al volar muestran tu protección. Los ríos, lagos y el mar expresan tu inmensidad. Complejidad y perfección resalta en cada ser. Grande o pequeño sean, muestran tu inmensidad. Más alto que lo alto, más grande que el sol. Tu amor no tiene fin, lo entiendo al respirar. No puede ser casualidad, todo aquí es por ti. Mas lo que hiciste allá en la cruz Inexplicables para mí. no puedo comprender ¿Cómo es que pudo ser que aun siendo como soy, te diste por mí? Grandes son sus obras, fiel en toda prueba, es mi creador. Gloria a Dios por siempre, sea alabado, es mi redentor. Más alto que lo alto, más grande que el sol. Tu amor no tiene fin, lo entiendo al respirar. No puede ser casualidad, todo aquí es por ti. Tu amor me hace bien, Mi Padre y Creador, mi Dios, mi Salvador, mi Padre y Creador. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Thank you so much, Ronald and Karen. Gracias, Ronald y Karen. Higher than the heavens Más allá, más alto que los cielos, is God's goodness es la bondad de Dios and love toward us. y amor hacia nosotros. We thank Him. Le agradecemos. Any attempt Y cualquier intento to present the truth de presentar la verdad of what God has done in Jesus Christ de lo que Dios ha hecho en Jesucristo is a failed attempt. es un intento fallido. This is a failed attempt today. Yo creo que este es un intento fallido hoy. Because we can just dimly consider Porque nosotros vagamente podemos the considerar wonder of His love, la maravilla de su amor, the expression of His justice la expresión de su justicia and mercy kissing each other y on the cross misericordia besándose en la cruz. is both dimly comprehended by creatures. Es algo que vagamente las criaturas podemos comprender. Throughout the limitless ages of eternity, Y durante las edades sin fin de la eternidad, we shall be studying vamos a estar estudiando and meditating y meditando on this matter. en este asunto. My brothers and sisters, Mis hermanos, mis my hermanas, friend, mis amigos, do you believe ¿crees that what Jesus suffered que lo que Cristo sufrió is what you really deserve? es lo que mereces realmente? If you are under that conviction, Y si estás bajo esa convicción,
Heaven is awaiting another confession from El you. Señor está esperando otra confesión hoy. And that confession is, Y esa confesión es, I believe yo creo, that, Father, you bruised him for me. Padre, yo creo que tú lo quebrantaste por mí. You bruised him in my place Tú lo quebrantaste en mi lugar so that I can be free para que yo hoy pueda estar libre from your bruising. de tu quebrantamiento. Help me Ayúdame to receive him para recibirlo, so that his life para que su vida might become my life, pueda ser mi vida that in him I might live. y para que before en you. él yo pueda vivir delante de ti. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you. Padre, Thank you gracias. for being willing Gracias por estar dispuesto to pour out the fullness of your wrath de derramar la totalidad de tu ira in justice en justicia against him contra aquel that undertook to become the shield of sinners. quien se colocó como escudo para los pecadores From their just desert. y para recibir lo que justamente merecían. Thank you for manifesting your justice in Jesus. Gracias por manifestar tu justicia en Jesús. Jesus, thank you Y Jesús, gracias for becoming por ser my substitute. mi sustituto. Thank you for being willing to bear my pain and my shame. Gracias por estar dispuesto a llevar mi dolor, mi vergüenza. Father, my dear Savior, Padre, mi querido Salvador, you know what it is to say, why have you forsaken me? tú sabes lo que es decir, ¿por qué me has abandonado? And because of you, Y por ti, I can say, yo puedo decir, amazing grace. oh maravillosa gracia, How sweet the sound cuán dulce that saved a wretch like me. que salvó a un miserable como yo. Father, bring others to this recognition today. Padre, trae a otros a reconocer esto And help us all to grow ayúdanos. in grace para crecer en la gracia and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus y Christ. en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. We thank you Te agradecemos and we pray that this good work you have begun y oramos para que la buena obra que has comenzado for us in Jesus, para nosotros en Cristo, that you would fulfill it que la completes and perfect it through y la- the Holy Spirit's working in our hearts, y la perfecciones a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros bringing us corazones, to full sanctification trayéndonos a una santificación and at last completa to glorification. y finalmente a glorificación. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.